Bienvenidos una vez más. Vamos a ver un tutorial sobre derecho administrativo. En este caso es sobre la motivación de los actos administrativos que están previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien, ¿en qué consiste la motivación? La motivación, de una forma resumida, realmente es como decir una justificación. Lo que el artículo 35 nos dice que esa justificación pues tiene que ser una sucinta referencia de hechos, que es como decir, fue un resumen de los hechos que ha acontecido. Es decir, si estamos, por ejemplo, en un procedimiento sancionador y se está sancionando a una persona que se le ha pillado con droga en la calle, pues tiene que explicar todo lo que ha pasado. Es que la Policía Nacional o Guardia Civil se ha acercado para identificar a la persona, que lo ha registrado, que tenía posesión, pues, una determinada sustancia o un sobre, lo que sea, que lleve droga y demás. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una concesión de subvenciones, pues que la administración competente, que ha publicado lo que es la convocatoria de subvención, que esa persona cumpliendo los requisitos ha intentado participar en ella, que los cumple o que no los cumple. Un resumen, digamos, de todo lo que acontece en ese procedimiento administrativo. Y por otro lado requiere los fundamentos de derecho, que son las normas que autorizan o deniegan esa actuación. O en el caso del procedimiento sancionador, serían los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que, digamos, pues que autoriza a los agentes a registrar a las personas y que prohíbe pues, el tener posesión de, digamos, de droga. En el caso de las subvenciones, pues la Ley de Subvenciones, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes sectoriales autonómicas que procedan en función, pues, si es una subvención, si es una ayuda o cualquier norma, que es decir, las normas que justifican esos hechos. Bien, ¿todos los actos administrativos tienen que ser motivados? Es una pregunta que podríamos hacernos para examen. La respuesta es que no. ¿Cuáles entonces no requieren motivación? Pues muy sencillo, un acto de trámite no requiere motivación, que es lo que suelen preguntar en examen. Los actos de trámite es cualquier acto administrativo que no otorga derechos ni obligaciones a ninguna persona. Pues, por ejemplo, si solicitas una información en una administración pública de cómo montar un negocio, cómo realizar una declaración responsable, una comunicación, cómo solicitar una ayuda, cómo solicitar un proceso social, todo eso son actos de trámite y no comprometen a nada, por tanto no tienen por qué ser motivados. Entonces, ¿qué actos sí requieren motivación? ¿Qué es lo que suelen preguntar en examen? Las preguntas de este tipo pues ser muy sencillas porque nos ponen un acto y nos dicen pues si tiene que ser motivado o no. O nos preguntan que cuál de los siguientes actos requiere motivación o no. Y lo que hacen es que cambian palabras con respecto a lo que aparece en la ley. Bien, los hechos que vamos a ver tipificados aquí están descritos, como hemos dicho, en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien, en todo caso, han de ser motivados. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los derechos subjetivos son derechos que nacen por el hecho de haberse iniciado un procedimiento administrativo, como es, por ejemplo, pues, la información que recibe una administración pública por iniciar un procedimiento pues, para montar un negocio, para un lanzamiento, para una sanción. Hay, por ejemplo, una serie de información que no pueden facilitar a terceros. Son derechos subjetivos, digamos, de los interesados o intereses legítimos son intereses que protege la ley. Bueno, pues cualquier acto que vaya en contra de esto, que tenga, digamos, que suspender ese derecho, pues ha de ser motivado porque por ejemplo, en un procedimiento, digamos, de un embargo administrativo, la administración tiene una información de esa persona que a lo mejor va a facilitar a un tercero porque ese tercero quiere comprar la vivienda. Entonces, en ese acto administrativo indica que va a facilitar la información a un tercero, pues para, por ejemplo, para vender la vivienda. Y tiene que especificar por qué limita ese derecho subjetivo. El siguiente supuesto, los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. Bien, aquí tendréis que conocer qué es la revisión de oficio prevista en la ley de procedimientos. La revisión de oficio no es más que un procedimiento administrativo dentro de un procedimiento administrativo cuando se ha dictado un acto, pues se considera bien de oficio por parte de la administración o bien porque lo pide el interesado de que hay un error en un acto ya dictado, pues se revisa. Hay ese pequeño procedimiento y se toma la decisión de si existe o no existe digamos, el error.
Si se dicta resolución en ese procedimiento de revisión de oficio, bueno, pues simplemente tiene que ser motivado diciendo, es decir, justificado diciendo si había o no había el error y por qué. Los recursos administrativos, lo mismo. Si nosotros interponemos un recurso, tiene que ser motivado, tanto si nos lo conceden como si no nos lo conceden. Los procedimientos de arbitraje son procedimientos de mediación. Lo mismo, como es para mediar, para buscar una solución entre dos partes, pues las resoluciones que se dicten también tienen que ser motivadas siempre con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Y lo que actos administrativos que declaren la inadmisión de una solicitud, por ejemplo. Pues no se admite una solicitud porque no cumple con los requisitos. Pues todo eso hay que motivarlo. También nos dice la ley que los actos que se separen del criterio seguido de actuaciones precedentes. Por ejemplo, si para conceder un vado a una persona, pues hay una serie de actuaciones que realizar por parte del ayuntamiento y en un determinado procedimiento no realiza esas actuaciones por una causa excepcional, porque a lo mejor la casa esté en el campo, esté apartada o solo esté en esa una sola casa en una urbanización, pues tiene que decir por qué se ha separado del criterio habitual para conceder un vado. O del dictamen de órganos consultivos. Los dictámenes de los órganos consultivos suelen ser vinculantes. Un órgano consultivo es, digamos, un grupo de asesores especializados en un área en concreto donde las administraciones públicas solicitan asesoramiento. Como son órganos muy importantes, los informes que emiten suelen ser vinculantes en las resoluciones. Entonces, si se va a dictar una resolución que contradice a un dictamen de un órgano consultivo, pues hay que evidentemente motivar el porqué. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con más puntos previstos en la ley. Los acuerdos de suspensión de actos. Si se suspende un acto administrativo, hay que evidentemente decir por qué. Pues se ha concedido una subvención por un acto administrativo y 2 días después la suspenden porque ha habido una irregularidad en el procedimiento. Pues nos tienen que decir por qué, ¿no? También cuando se adopta una medida provisional. ¿Qué es una medida provisional? Es una medida que pretende garantizar un resultado en el procedimiento. Por ejemplo, pues en un restaurante donde se va a realizar una inspección sanitaria, como medida provisional, se cierra el restaurante 2 días para hacerlo, digamos, de forma correcta. Pues evidentemente hay que motivar por qué se aplica esa medida provisional. Siguiente punto. Los acuerdos de aplicación de tramitación de urgencia. La tramitación de urgencia es una forma de tratar un procedimiento administrativo pues más rápido de lo normal, hasta un máximo de un mes. Se resuelve el procedimiento en un máximo de un mes. Evidentemente, cuando se declara este procedimiento, pues hay que decir el por qué. Un caso real, pues hay que realizar una oposición para contratar a un administrativo porque el último que había en un pueblo pequeño se ha jubilado. Entonces se da un plazo de un mes para que el procedimiento se haga lo más rápido posible. Pues se declara la urgencia y hay que motivarlo el porqué. Para la ampliación de plazos, evidentemente lo mismo. La ley 39 es muy exigente con los plazos y no deja que la administración los supere. En casos tasados y justificados se puede hacer, hay que ampliar los plazos, pero pues hay que motivarlo. Puede ser incluso por culpa de, digamos, pues, del interesado. Una persona que recibe una notificación para que se persone en la administración y demuestra que cuando se le ha notificado estaba en el extranjero y no ha tenido constancia de ello y necesita un tiempo para reunir una documentación. Pues se puede ampliar ese plazo para que se persone sin ningún problema, porque es una causa justificada. Al igual que la realización de actuaciones complementarias. Pues las actuaciones complementarias son actuaciones que normalmente no se suelen utilizar en un procedimiento, pero se hacen porque, habiendo ya hecho todo lo posible, pues no se ha podido llegar a una resolución. Por ejemplo, hay un problema de, digamos, pues de robo de agua potable en una urbanización. El agua, vamos a poner que una casa ocupada, por ejemplo, pues se ha enganchado al agua y no hay pruebas técnicas de ello, pero, por ejemplo, 4 vecinos sí lo han visto durante mucho tiempo. Entonces, para dictar resolución y sancionar a esa persona, como actuación complementaria se puede, digamos, incorporar el testimonio de esos 4 vecinos. No es lo habitual, pero como no hay nada, pues se agarran a eso para poder dictar una resolución. Otro, los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
Bien, en un procedimiento administrativo, para hacer, digamos, veraz lo que se esté tratando en el procedimiento, pues se suelen pedir pruebas para ello. Si una persona quiere participar en un procedimiento de ayuda, la administración le pide que demuestre dónde reside. Una para demostrar dónde residimos es el certificado de empadronamiento. Bien, si por el motivo que sea la administración quiere rechazar nuestra prueba, puede hacerlo, pero simplemente nos lo tiene que motivar el por qué. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causa sobrevenida. Pues estos tipos de procedimientos se paralizan porque sucede algo que nadie podía haber previsto que sucediese. Un accidente, una enfermedad, un fallecimiento. Se pone fin al procedimiento y evidentemente se motiva el porqué. También en los casos de desistimiento. Si no sabéis lo que es el desistimiento, tenemos otro tutorial de desistimiento y renuncia que os recomiendo que veáis. En este caso, habla del desistimiento en los procedimientos iniciados de oficio. Simplemente dice que cuando la administración desiste en un procedimiento que ha iniciado por sí mismo, tiene que motivar el porqué. Y los dos últimos puntos son la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Las propuestas de resolución es un trámite obligatorio en los procedimientos sancionadores y lo que vienen a decir es como una especie de resultado provisional de lo que va a ser la resolución. Para que el interesado, pues si tiene cualquier otro tipo de documento, prueba o diagnóstico, lo aporte. Es el momento de aportarlo, ya que de no hacerlo es lo que más o menos tendría la resolución definitiva. Pues evidentemente esas propuestas de resoluciones tienen que ser motivadas por qué se ha llegado a esa sanción. Así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Se refiere a las resoluciones definitivas. En los procedimientos sancionadores, pues son procesos que ponen multa, bien ya sea por tráfico, por materia de seguridad ciudadana, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, todo eso se suelen sancionar. Y la responsabilidad patrimonial es como decir responsabilidad civil de las administraciones públicas. Es cuando una administración pública ha causado un daño a un ciudadano y tiene que indemnizar por ello. La resolución que conceda o deniegue digamos, la indemnización ha de ser motivada. Y el último punto nos dice que los actos que se dicen en el ejercicio de potestades discrecionales. La potestad discrecional es, digamos, una pequeña libertad que tiene una administración pública de cara a aplicar una normativa o actuar de una forma concreta. Por ejemplo, si hay dos normativas, una ordenanza y una normativa local que obliga a un ayuntamiento a actuar de una manera concreta, pero hay dos normas sobre ese aspecto, entonces tiene que aplicar una u otra. Puede elegir libremente la que quiera, simplemente pues ha de motivar el porqué. Eso es una potestad discrecional. Así también como los que deban de serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. ¿De acuerdo? Cuando mismo, cuando se actúe pues contrario a una norma o más bien eso, apliquen dentro de dos normas a elegir, pues eligen una y explican, digamos, el por qué actuar o de esa manera o elegir esa normativa. Bien, pues hasta aquí este pequeño tutorial. Esperamos que os haya gustado. Cualquier duda, sabéis que me la podéis poner en comentarios o cualquier tipo de cuestión, lo mismo la podéis poner y estaremos encantados de responderos. Un saludo.